Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. Y yo soy Lina. Y en este episodio tenemos a nuestra amiga Lina, donde la vamos a entrevistar sobre vivir en México y hablar en español. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola a todos, bienvenidos. Estamos súper contentos de que estén aquí con nosotros y de traerles a nuestra amiga, a nuestra invitada especial de hoy. Y este episodio, digamos que es parte de nuestra serie que hemos estado haciendo ya por varios años, que se llama Inspiración para Aprender Español, en donde hemos entrevistado a otras personas que no son hablantes nativos, pero que han utilizado el español como parte de su vida o que incluso pueden llegar a visitar México o a vivir en México. Entonces, vamos a comenzar con esta entrevista. Creemos que vas a poder aprender muchísimo e inspirarte. Así es, pues antes que nada, muchísimas gracias, Lena, por estar aquí. Gracias por poder platicar con nosotros unos minutitos y hablarnos sobre tu viaje del español. Así que vamos empezando. ¿Quién eres? Muy básica la primera pregunta. Pues antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, porque ya saben que soy súper fan y me ayudaron muchísimo. Pero ya estoy aquí y encantada de estar aquí con ustedes. Yo soy Lina, tengo 34 años, soy coreana. Yo nací en Corea y mis papás son coreanos, pero crecí mudándome de país cada 2 o 3 años, toda mi infancia y adolescencia. Y después me fui a Inglaterra para la universidad y me quedé allá más de una década trabajando. Y hace casi un año me mudé aquí a México y ya llevo como 10 meses aquí y ya me siento más mexicana que nada. ¡Qué padre! Sí, la verdad es que a ustedes que nos están escuchando o viendo, tal vez no lo saben, pero nosotros ya conocimos en persona a Lina. Y sí, de hecho, el comentario que David y yo teníamos es, siento que estaba hablando con alguien de México. Entonces, creo que lo has hecho muy bien. Ajá. No hay cumplido más grande para mí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y justamente quisiéramos preguntarte cómo comenzaste a estudiar español y qué fue lo que te funcionó mejor, porque pues como ya dije, ya llegaste a este punto en donde mexicanos sienten que están hablando con otra mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó todo? Pues muchas gracias. Empecé hace 2 años cuando todavía vivía en Londres y decidí viajar por Sudamérica por primera vez con mi mamá como por un mes. Y en cuanto reservamos los boletos, me inscribí en un curso intensivo presencial de una semana con una maestra española. Y cuando llegué, el primer día, ella me saludó como, hola, ¿qué tal? Y yo como ni siquiera sabía cómo responderle. Y así empezó mi camino de aprendizaje de español. Y sí, me gustó mucho y después de esta semana descargué Duolingo y obviamente hay ventajas y desventajas, pero a mí funcionó muy bien y ya saben que soy muy intensa, entonces estaba haciéndolo muy obsesivamente, quería mantener mi racha y de hecho terminé un año, pues este año terminé en el top 0.1% de los estudiantes de Wow, tenemos a español. una celebridad de Duolingo aquí. Así de intensa. Entonces, practicaba con Duolingo y no lo digo solo porque estoy aquí, realmente escuchaba muchísimo su podcast. Ajá. Yo en podcast y ya saben que tomaba apuntes y volvía a escuchar los mismos episodios muchas veces. La primera vez sin nada, la segunda vez tomando apuntes y tercera vez para, no sé, Ajá. resumir todo. Ajá. Y eso en Duolingo. Y sí, eso aprendí así como 6 meses y esos 6 meses de aprendizaje me ayudó
muchísimo durante mi viaje a Sudamérica. Entonces, aunque eso fue mi meta al inicio, cuando regresé a Londres, me sentí aún más motivada para seguir aprendiendo. Ajá. Ok. Entonces, ya. Ujú. Qué padre. Oye, pero seguramente no entendías todo en nuestros episodios. ¿Cómo no te desanimabas? No sé, o sea, supongo que eso. Pues a mí me encanta aprender idiomas en sí, y por mi infancia siempre he tenido que aprender idiomas desde cero, ajá, y Ujú. francés y inglés coreano, ¿sabes? Entonces creo tal vez un poco de práctica sabiendo que tal vez no entiendo ahora, pero vuelvo a escuchar y voy a entender un poquito más, ¿no? Ok. Ujú. Y a veces el progreso es lento, entonces tú no sientes que estás mejorando, Ujú. pero cuando vuelves a escuchar lo mismo, el mismo episodio, es como, oh, wow, ya sí entiendo mejor, ¿no? Ujú, Claro. ujú. Qué padre. Ajá. ¿Qué otros idiomas hablas entonces? Am, yo soy bilingüe en coreano y inglés Ujú. Ujú. y ahora hablo un poco de español. Antes hablaba francés porque los últimos 2 años como de la preparatoria viví en Francia, pero ya olvidé todo. Pero es que entiendo Ujú. bastante bien, pero no sale nada si quiero, solo sale español o una mezcla de algo que no es francés. Sí, suele pasar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando también y me gustaría saber cómo fue que eligiste venir a vivir a México. Ya nos contaste que tuviste una primera experiencia en Sudamérica, pero ¿por qué México? Am, pues en ese entonces vivía en Londres y ya llevaba más de una década en el mismo lugar. Eso en sí era algo muy raro para mí porque crecí mudándome de país todo el tiempo. Pero aún así, después de una década, nunca realmente me sentí que pertenecía ahí. No me sentí, me siento más mexicana que nunca sentí inglesa o británica, ¿sabes? Ujú. Ah, Y estaba pasando por una etapa un poco difícil en mi vida. Acababa de terminar una relación, entonces cosas que no tienen que ver con español o cosas de la vida, ¿no? ajá. Y buscaba un cambio, tal vez una aventura, digamos. Y justo por casualidad, aparte de Duolingo y podcast, usaba una plataforma que se llama Preply, que es como Preply Italki, y Ujú. Ujú. ahí encontré un maestro en línea. um, y no estaba buscando un maestro mexicano, pero por pura casualidad él era mexicano. Ok. Y él me introdujo a muchas cosas de México, de la cultura, Mm, literatura, películas, series, historia, política. Entonces, aunque fue solo una vez a la semana, me llamó mucho la atención. Entonces, empecé a buscar un poco más, y hacer un poco de investigación y uno fue factible por temas de visa, así es posible. Y ya, me mudé. De hecho, estaba pensando que decidí exactamente hace 2 años ujú. y dentro de 3 meses estaba aquí. Ya Wow. Wow. llegué, sí. Wow. Qué interesante que un maestro te pudo hacer enamorarte de la cultura, ¿no? Con lo que te Ujú. Sí, sí, compartió. sí, sí. No de él, para ser. Sí, no de él, de la No de cultura él. mexicana. Sí, sí, Y sí. lo has conocido en persona ahora que has estado en México? Ajá, porque antes de venir no conocía a absolutamente nadie, Ujú, solo conocía a él ujú, Ujú. por línea, ¿no? Por mis ujú. clases. Y sí, nos conocimos en persona aquí, pero de hecho me apuré un poco en llegar aquí a México porque él estaba haciendo su maestría y iba a ir a Europa para hacer un intercambio y Mm. eso en el verano. Entonces yo quería venir aquí conociendo al menos a una persona. Entonces por eso también yo como, ok, ya, y yo soy un poco decisiva, no soy paciente, si decido algo tengo que hacerlo ya. Entonces, sí, pero fue muy lindo, ¿no? Pero Ujú. como dijiste,
creo que un maestro puede cambiar la vida y... Ujú. Ajá. Sí, sí. Ah, qué Algo así padre. nos pasó con algunos de nuestros estudiantes que después Sí. hablaremos. Pero bueno, siguiente pregunta. Sí, quería preguntarte, ¿qué tan diferente fue aprender español viviendo en otro país, donde a lo mejor lo practicabas un poco, una vez a la semana con un profesor, allá llegar a México y Ujú. enfrentarte a, wow, toda la vida es en español, ¿no? Si quiero hablar con el del gas, el que pone gas en la casa, o con el que renta la El de los casa, el de tacos. los tacos, todo casi siempre va a ser en español, ¿no? Entonces, ¿cómo fue Ajá. para ti ese cambio de vida, digamos? A mí me encantó porque siempre buscaba oportunidades para hablar en español en Londres, como había una española o un ecuatoriano en mi oficina, entonces aprovechaba cada vez. Ujú. Y aquí ya como sumergida en Sumergida, Ujú. ajá. sumergida, entonces puedo practicar todo el día. Como, ¡ah! Am, pero sí, como es diferente porque en las cosas que necesitas en la vida diaria es más Mm. práctica. Entonces, de hecho, su show podcast me ayudó mucho porque tienen episodios como productos de limpieza que Mm. Mm. nadie más te va a enseñar, ¿no? Ujú. Pero necesitas saberlo si vas a vivir aquí. Entonces, sí, me ayudó mucho. De hecho, hay como una anécdota chistosa con Ujú. Ujú. eso. Es que y yo siempre intento hablar en español. Sí, incluso el mesero empieza a hablarme en inglés porque obviamente soy coreana. Yo como, prefiero practicar mi español, por favor. Y normalmente soy como, ok, ok, hablas español, no, no, no. Pero el fin de semana pasado me fui a hacer un curso en paracaidismo. Wow. Súper, súper cool. Ujú. Pero obviamente el curso era en español, Ujú. entonces se me hizo chistoso que incluso cayendo a más de 200 kilómetros por hora desde 13,000 pies, yo Wow. estoy pensando en español, ¿no? Como Wow. Oh. altura, arco, ¿no? Como arriba, abajo, afuera. Ajá. Ujú. Entonces ya todo es en español y me encanta. Wow. Pero perdón, No, sigue tú. tú. Bueno, que me encanta que siento que hay mucho de actitud tuya aquí, Sí, ¿no? sí, Porque sí. es como, para cualquier persona podría ser de, ay, no, ahora voy a vivir en México y qué tal que no sé todo. Pero me parece que tu actitud es más como de, yay, voy a tener más oportunidades Ujú. de practicar. Vamos, vamos a intentarlo. Eh, yo diría que yo soy una sinvergüenza. No me da ninguna vergüenza. Como al menos cuando se trata de aprender español, Ujú. sí, es como, no, ¿por qué? No pasa nada si me equivoco, ¿no? Entonces, Mm. Sí, qué sí. padre. Yo creo que eso sería un gran consejo que les daríamos a todos y que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y también cuando hablamos con Nate, si ustedes se acuerdan en ese episodio, hablamos que justamente si tú te equivocas en una conversación, mañana esa persona no se va a acordar de ti, entonces no pasa nada realmente, Ujú. ¿no? Y yo sé, también para mí eso me da miedo cuando voy a Estados Unidos y hablo mal, pero finalmente es algo que tienes que hacer, ¿no? Evitar ese miedo a detenerte por tener miedo, ¿no? Ujú, Ujú. 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 Y bueno, seguimos platicando un poquito. Y ahora, justamente, me parece muy interesante tu vida que tuviste que estar viajando por el mundo. Pero obviamente nos dijiste que pasaste mucho más tiempo en Inglaterra. Y obviamente tu raíz coreana, ¿no? Entonces, nos encantaría que nos dijeras que cuáles son, bueno, tal vez más bien solo una diferencia, la diferencia que tú creas que es la principal entre la cultura inglesa, la coreana y la mexicana. A ver si no te lo pusimos muy difícil. Pues obviamente hay muchas Mm. diferencias en muchas, 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 pero algo que realmente creo que es especial de México es la calidez de las personas puede ser desconocidos. Aquí, incluso en la Ciudad de México, no es un pueblo, ¿no? Es una de Ujú. las ciudades más grandes del mundo, pero la gente se saluda en las calles, como eso para mí es muy, muy lindo. En Inglaterra, por ejemplo, sí.
ves a alguien viendo en la calle, como ya vas a bajar tu mirada para no verlo, ¿no? Entonces, aquí me encanta cosas así y, por ejemplo, cuando recientemente me fui de vacaciones solo 2 semanas, no es mucho tiempo, pero cuando regresé, como donde fui a comprar mi pescado y es como, "Ah, ¿dónde estuviste?" Es como, Oh. qué lindo, ¿no? Ujú. Y yo pensaba como si fuera Londres y yo ya, imagino que no saben que ya estoy en México, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, cosas, sí, creo que es realmente algo que me encanta de México. Ujú. Ujú. Mm, qué lindo. Ujú. Y contra Ujú. Corea, bueno, ya nos dijiste un poquito contra Inglaterra. ¿Qué dirías con alguna diferencia O con Corea? tal vez eso también aplica a Corea porque no es, los coreanos también son muy cálidos, ajá, Ujú. pero creo que al inicio hay más formalidad. Ujú. Mm. Entonces es más, tal vez tomaba más tiempo Ujú. para romper el hielo, ajá, Ujú, Ujú. y ujú. luego es como, ah, ya, pero así Sí, diría, aquí sí. puedes conocer a alguien por primera vez y ya te invitó al cumpleaños de su mamá o cosas Sí, así, ¿no? sí, sí. Muy bien, Así muy es. bien. Y pues obviamente tu historia es inspiradora porque has aprendido realmente en poco tiempo, Sí, muy poco. si lo piensas. Y además pues ya estás cumpliendo un sueño, ¿no? Una decisión que tomaste y la cumpliste. Voy a vivir en México y estás aquí Ya sé. viviendo tu vida en español. Y eso es genial. Entonces justo queríamos preguntarte, ¿qué le podrías decir a alguien que está viendo o escuchando este episodio y que en este momento se siente un poco desanimado porque a lo mejor siente que no avanza muy rápido o lo que sea? ¿Tú qué le dirías a un amigo desanimado? Pues yo también me sentía así, ¿no? Como, y me sentí muy abrumada, ajá, cuando no entendía o como, ay, tengo, es muy lindo la cantidad de recursos que ya tenemos hoy en día, Ujú. sea podcast shows, pero películas, series, libros, am, hay muchos recursos. Entonces, ves todo eso y como, no sé dónde empezar, Ujú, pero creo que es poco a poco y realmente creo también, yo me esforcé mucho también, ajá, y creo la consistencia es muy importante, aunque a veces se siente como, ay, no estoy avanzando, pero no, ujú, el idioma no creo funciona así, ¿no? Ujú. A veces se siente que no estás avanzando, pero ya cuando miras atrás, ujú. Ujú. como 6 meses y como, oh, wow, sí, avancé, ¿no? Creo que Claro, sí. 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 Entonces Entonces, ujú. siguen, Ajá, Ujú. siguen aprendiendo. Sí, sí, me encanta eso, como aunque no sientas el progreso, sigue porque sí estás progresando, no Ujú. confíes Ujú. en tu percepción, porque casi nunca pensamos que estamos avanzando, ¿no? Es como normal sentir que no lo estás haciendo bien, que alguien lo está haciendo mejor, Ujú. como que es la tendencia que tenemos, pero realmente sí estamos avanzando, ¿no? Ujú. Sí, y es importante elegir las cosas que realmente disfrutas, ¿no? Mm. Si te cuesta trabajo, no sé, leer un libro, pues cambia de libro, no sé. Ok, ajá. Ujú. Sí, Sí, como hacerlo disfrutable. Ujú. Exactamente, ajá, sí. Y tal vez sí llevar un poquito, digamos, un reto en tu aprendizaje, pero no demasiado que te frustre, ¿no? Creo que Ujú. también eso es justo. algo muy importante porque no puedes dar un gran paso si no das pasos chiquitos. Ujú. Ujú, es cierto. Y también creo que ayuda si tienes algo para motivarte. Por ejemplo, para mí fue cuando reservé los boletos para ir a Sudamérica. Entonces Ujú. ya como, quiero hacer esto. Cuando regresé es como, no sé, creo que mi maestra, solo en tener un buen maestro, am, eso me motivó. Entonces, Ujú. tener algo así creo que ayuda mucho. Ujú. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y vamos con la última pregunta. Pues obviamente ya estás súper metida en México, en la cultura mexicana, y yo sé que es un gran paso, ¿no? Y seguramente para ti, tú dices que eres muy aventada, ¿no? En hacer las cosas, pero para otras personas es un tema complejo que quizá tienen la oportunidad de hacerlo, pero no están seguros.
¿qué les dirías a las personas que no están seguras de venir a vivir a México o tal vez solo venir de vacaciones o durante un periodo un poquito más largo? Vénganse ahora. Vale la pena. No. Creo es normal tener miedo al desconocido. Ujú. Y yo antes de mudarme aquí, muchos me aconsejaron, pero ¿por qué no? Tal vez mejor si vas una semana antes de ser yo como, no, yo estoy segura, yo voy. Pero sí, porque muchas dudaron mi decisión y se preocupaban por mí. Ajá. Ujú. Pero ya ven lo feliz que estoy aquí, Ujú. entonces ya todos quieren visitar. Creo que es importante no olvidar que sí existe peligros en México, ¿verdad? Pero en todo el mundo, ¿no? Puede ser en Nueva York o un pueblo, en cualquier lugar, hay que tener un poco de sentido común. Ujú. Pero, y no quiero, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Minimizar o Ujú. los peligros o riesgos, porque sí existen. Pero es importante no olvidar que México es un país enorme, enorme, enorme. Entonces, evitar las zonas que son más peligrosas y también la gran mayoría de mexicanos son súper amables, más amables que nunca he visto en mi vida, ¿no? Entonces, no tengan miedo. Ven. Ujú. Sí, para mí fue la mejor decisión de mi vida, mudarme aquí. Qué Ah, qué padre. padre. Muy Nos da bien. gusto Sí. escuchar como mexicanos, Ujú. obviamente aparte del tema del español, pero como mexicanos, es claro que nos da gusto escuchar estas historias como de éxito con la cultura, ¿no? Sí. Porque finalmente es algo que también nos apasiona compartir, ¿no? Quiénes somos, cómo hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, aunque tal vez para otras personas sea extraño a veces, ¿no? Sí, 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 así es. Y ahorita que ya estás viviendo en México, ¿sigues estudiando como formalmente o la vida es tu escuela? La vida es la escuela más bien. Sí, Sí. pero sigo escuchando like, podcasts o Ujú, ahora más como noticias de aquí ujú, Ujú. para estar enterada, ujú. ajá, Ujú. o las noticias de los periódicos, pero Ujú. sigue aprendiendo, pero no como clases o Ujú. gramática, aunque me falta mucho, pero no sé, más de la vida. Ajá. Ujú. Claro, Sí, sí tiene claro. sentido. La inmersión siempre va a ganar a los libros. Sí, por supuesto. Ajá, la última cosa que tal vez me gustaría agregar es que si deciden venir a México, creo que realmente vale la pena hacer un pequeño esfuerzo para aprender español antes, porque tu experiencia va a ser muy diferente si se nota que estás haciendo un esfuerzo o como nada. Creo Ujú, que un pequeño esfuerzo te ayuda mucho. Ah, ujú. Sí. muy bien. Ujú. Me encanta ese consejo. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias por hacerte el tiempo de venir, de platicarnos tu historia, tus consejos y todo eso. A nosotros nos encanta esto. Nos gusta entrevistar a otros nativos, pero la verdad disfrutamos más Sí. entrevistando a personas de otros países y otras Ujú. culturas que han aprendido español. Entonces, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, sí, fue un honor. Qué padre. Y pues Sí. bueno, sigue aprendiendo español y disfrutando de México, que es lo mejor. Y si quieres seguirla en sus aventuras de México, tienes un Instagram, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, se llama @Lupe la coreana. Tu Sí, nombre mexicano, Lupe. sí, Lupita. Ah, Sí, qué padre. Me encanta. Bueno, pues sí. síganla por ahí y muchas gracias como siempre. Gracias, Lina, otra vez. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.